Les saludo muy cordialmente y los invito a escuchar la segunda parte de la unidad de evaluación de terapia ocupacional en contextos escolares. La clase de hoy tiene por nombre Herramientas de evaluación de terapia ocupacional en el contexto escolar. Quisiera partir esta clase reflexionando respecto a que cada terapeuta ocupacional va creando su propia ruta o mapa para enfrentarse a un proceso de evaluación. Esto puede ser especialmente desafiante si estamos desde el contexto escolar, ya que muchas veces somos los únicos en ese colegio o si hemos tenido poca experiencia laboral en este ámbito. Si bien tenemos orientaciones que vienen desde la teoría y la investigación, es muy probable que cada uno de ustedes tendrá que adaptar estos conocimientos a sus propias realidades. Sabemos que usualmente durante el proceso de evaluación utilizamos evaluaciones o herramientas que pueden ser estandarizadas o también pudiesen ser de creación o elaboración propia. Es importante destacar que muchas veces esto es un complemento. La aplicación de pautas por sí sola no nos va a dar el análisis completo para lograr recoger la problemática de ese niño o niña y que tendremos que usar muy probablemente una mezcla de herramientas y evaluaciones. Respecto a las medidas estandarizadas o formales, es importante destacar que al momento en que nos enfrentamos a ellas, debemos conocer en detalle el tipo de datos que nos van a arrojar. Y por supuesto que la elección que hagamos de cada una de las herramientas debe ser apropiada para ese niño, niña o adolescente, la edad, la condición y el entorno. El proceso de evaluación será personalizado por cada uno de ustedes, de acuerdo a su propia realidad. Por ejemplo, hay colegas que no cuentan con baterías de evaluación o que muchas veces las pruebas parecen demasiado largas o difíciles de aplicar respecto a la población de niños con los que trabajamos. Respecto a los ámbitos de evaluación, ya vimos en la clase 1 de esta parte que pudiesen ser diversos y variar también de acuerdo a la problemática. En ocasiones el diagnóstico o la situación de salud nos podría orientar respecto a alguna de las áreas que usualmente se ven más afectadas, sin olvidar por supuesto la variabilidad que se da dentro de cada uno de los diagnósticos. La guía de consideraciones prácticas para terapeutas ocupacionales en escuela nos indica que usualmente en escuela evaluamos algunos de estos puntos. Por ejemplo, la relación con pares, la motricidad gruesa y fina, el procesamiento sensorial, la percepción visual, entre otros. La Asociación Americana de Terapia Ocupacional refiere que pudiera haber una cantidad de pautas que son utilizadas con mayor frecuencia en el contexto de escuela. Algunas de estas nosotros las usamos en Chile y hay otras a las que no hemos tenido acceso. Algunos de los motivos pudiesen ser que no tienen traducción al español, varias de ellas son de muy alto costo o simplemente no hemos recibido formación o capacitación en la aplicación de ellas. Creo que es muy importante que avancemos hacia crear una propuesta local chilena del proceso de evaluación de terapia ocupacional en escuela. Creo que este es uno de nuestros grandes desafíos. Algunas de las pautas que menciona la OTA como más utilizadas pueden ser la prueba de desarrollo de percepción visual, el perfil sensorial para niños pequeños o el perfil sensorial 2, la evaluación de Miller de preescolares, que es una evaluación específica de terapia ocupacional en escuela, la prueba de percepción visual sin el componente motor, la escala de desarrollo de Peabody, el inventario pediátrico de evaluación de discapacidad PEDI, la evaluación escolar, funcional escolar, ya SFA, que lo vamos a revisar un poco más adelante. Las pruebas de integración sensorial y de praxis pareciera ser también que es una de las más utilizadas. La prueba que llamamos comúnmente BOT 2, y algunas escalas de comportamiento adaptivo como la de Vinland, que pareciera ser es una de las más utilizadas. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestra realidad?
en este grupo de 50 y algo terapeutas ocupacionales que trabajan en escuela. En la encuesta nosotros les preguntamos, en el proceso de evaluación de terapia ocupacional, ¿qué pautas de evaluación estructuradas usted utiliza comúnmente? Y acá vemos las respuestas. Observamos que el SPM aparece con el mayor porcentaje de utilización. Esta pauta que recoge procesamiento sensorial es la más frecuente que ustedes utilizan. Luego aparece el BMI, que es la prueba de integración visomotora. Y luego aparece, por ejemplo, otras como las evaluaciones de juego y la de intereses. ¿Ya? Pero vemos que el SPM en un 70% de ustedes la utilizan y el BMI en un 60,4%. Es bastante alto. Muy abajo aparecen las evaluaciones de escritura. Y eso nos dice que muy pocos de ustedes utilizan alguna evaluación de escritura. En Estados Unidos, los problemas de escritura son la primera causa de derivación a terapia ocupacional infantil. Hay muchos colegas que trabajan en el tema de escritura. Al parecer, en Chile aún no hemos tenido tanta cabida en este aspecto. De todos modos, esto lo conversaremos en detalle en la unidad que tendremos de problemas de escritura. Algo que quisiera reflexionar también en esta lámina es la escasez de herramientas con las que contamos actualmente que nos ayuden a mirar la participación escolar. No existe una masificación de algún tipo de pauta que recoja este aspecto. Y esta es una necesidad que nos dimos cuenta hace un tiempo y con el equipo de la USEN, a través de un curso de postítulo que hicimos el año pasado, logramos comprar algunas pautas que nos ayudan en este aspecto y que ustedes van a poder conocer. Otra cosa que llama la atención es la fuerte influencia en la práctica de escuela, en la práctica en escuela del enfoque de integración sensorial. Les puedo contar que el año 2016 yo realicé un pequeño estudio de las estrategias que utilizaban los terapeutas ocupacionales para trabajar los problemas de escritura en el contexto escolar. Y lo que yo descubrí en este estudio es que las estrategias que más se utilizaban eran las de integración sensorial, justamente. Y podríamos decir que esto no es tan bueno porque la evidencia nos dice que las estrategias de IS no son las más efectivas para trabajar, por ejemplo, los problemas de escritura. Y esto podría ser coherente si analizamos o recordamos que el porcentaje de niños que ustedes veían con problemas de procesamiento sensorial no eran muchos, en realidad parecía uno, ¿ya? Pero otra forma de poder explicarlo pudiese ser del por qué aparece gran cantidad de niños de utilización de esta pauta, es porque analizamos ya que un porcentaje altísimo de ustedes trabaja con TEA, autismo. Y sabemos que muchísimos niños con autismo tienen problemas sensoriales asociados. Quizás esto pudiese explicar de algún modo la gran presencia de utilización de esta pauta. Y bueno, si es así, estamos muy bien recogiendo este aspecto porque es un problema muy común en niños con autismo. Respecto a las evaluaciones de terapia ocupacional en escuela, podríamos organizarlas en los siguientes puntos o niveles. Deberíamos al menos poder recoger información en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, deberíamos saber quién es ese niño o niña o adolescente. Y aquí hablamos de su historia. Podemos incorporar antecedentes de la familia, las condiciones en que vive, lo social, lo económico, la historia de salud, las historias escolares previas y por supuesto vamos a incorporar acá también las percepciones de profesores y padres. También hablamos de construir un perfil ocupacional escolar que también está sugerido por la AOTA. Dentro del perfil ocupacional escolar nos vamos a fijar específicamente en estas ocupaciones o esta área de ocupación llamada educación y vamos a construir en base a esto. Luego tenemos el punto 3 como participación en ocupaciones y actividades escolares o actividades escolares. Y aquí lo que vamos a hacer es recoger la percepción de desempeño, disfrute y significancia de estas actividades escolares, las rutinas, los hábitos y también las limitaciones en las actividades
y la participación en estas actividades escolares. Como punto 4, también podríamos recoger las habilidades y funciones corporales, estructuras corporales, que pudiesen estar interfiriendo en la participación escolar. Por ejemplo, el nivel de desarrollo, motor, en lo cognitivo, en lo social, en lo sensorial, funciones ejecutivas, etc. Y por último, aparece como muy importante también poder evaluar los contextos o los ambientes en que ese niño, niña o adolescente se está desarrollando. Y vamos a recoger aspectos que están favoreciendo o dificultando el desempeño o la participación. Respecto al perfil ocupacional, podríamos definir que este es un inventario exhaustivo de las preferencias, los patrones, las fortalezas y los intereses de una persona, así como una descripción de los apoyos y barreras que están afectando el desempeño ocupacional y la participación. En la práctica escolar, el perfil ocupacional va a ayudarnos a articular no solo la perspectiva del estudiante y el valor distintivo de nuestra profesión, sino también el compromiso de los profesionales con esta práctica centrada en el cliente o en el usuario. El perfil también captura la perspectiva del estudiante sin emitir juicios. Las estrategias para desarrollar un perfil ocupacional escolar van a variar según la edad, las preferencias y las habilidades comunicativas y cognitivas de los estudiantes. Para los más pequeños, el dibujo, por ejemplo, podría ser una estrategia útil, o el juego también. Existe evidencia de que los niños proporcionan más detalles cuando se les pide que extraigan su información, además de solo verbalizarla. Alternativamente, podríamos pedirle a los niños que tomen fotografías de las cosas que son fortalezas y desafíos para ellos. Y también para los más grandes pudiese ser recoger la información a través de una entrevista semiestructurada para obtener la significancia en las actividades en los estudiantes más adolescentes o mayores. Acá les dejé un ejemplo, una tabla con varios ejemplos de preguntas para recoger datos y construir este perfil ocupacional escolar. A continuación, les voy a mostrar algunos ejemplos de evaluaciones que podrían ser útiles para recoger información en cada uno de estos niveles que les mostré acá. En esta clase no vamos a profundizar en cada uno de ellos, en cada uno de estos instrumentos, pero sí intentaremos mirar la especificidad de las herramientas durante la clase sincrónica y también durante una práctica en duplas que tendremos. Respecto a la construcción del perfil ocupacional, podrían ser útiles, por ejemplo, realizar una entrevista, como ya veíamos previamente. Podríamos adicionar esta pauta que es el scope del modelo de ocupación humana, que también pudiese ayudarnos a construir justamente este perfil ocupacional. Podríamos también, los que han tenido mayor formación, quizás en el modelo de ocupación humana, incorporar el OPI para trabajar ya con adolescentes. Podríamos incorporar el listado de roles, el listado de intereses, que nos permita, ¿cierto?, recoger esta información de perfil ocupacional escolar. Respecto a evaluar el bienestar escolar y la participación en ocupaciones, también tenemos algunas herramientas. Por ejemplo, tenemos el instrumento llamado Judas 2, que tiene una versión para niños y adolescentes que viene desde la CIF y obviamente desde la Organización Mundial de la Salud. Para mí esta pauta ha sido un gran descubrimiento porque tiene una mirada global y amplia del desempeño. Este año empezamos a utilizarla en el centro que yo coordino para poder medir el impacto de nuestras intervenciones. Entonces la aplicamos pre y luego cuando finalizamos el proceso. Tenemos también las pautas de calidad de vida, una de ellas es la pauta KIND, que se las explicó la profesora Fernanda Biotti en la clase de calidad de vida. Creo que esto podría ser un gran aporte también a nuestras prácticas en escuela, comenzar a hablar de bienestar y de participación. Tenemos también la pauta COPM, que viene desde el modelo canadiense, que también pudiese ser incorporada, que es una medida centrada en el usuario. Respecto a las actividades escolares, y creo que este es uno de los puntos más importantes de la evaluación, Anita Bandi ya el año
1991 realizó un primer esfuerzo sistematizando 4 grandes áreas de actividades en la escuela. Habló de actividades para adquirir conocimiento, actividades relacionadas con la expresión de los aprendizajes, actividades de la vida diaria o ABD y movilidad en la escuela, y por último, actividades para o relacionadas con la participación en el aula, en las rutinas y otras actividades relacionadas con el contexto escolar. Ella escribió algunos ejemplos para cada uno. Entonces, actividades de ABD podría ser lavarse las manos antes del almuerzo, ponerse el abrigo antes de salir. En las rutinas pudiese ser arreglar la mochila al final del día, organizar las cosas en el escritorio, entregar una tarea, jugar. También lo incluyó dentro de esta clasificación. Si bien esta es una clasificación que es antigua, han pasado ya 20 años, no dejemos de mirar que una de las cosas más importantes y que hace énfasis acá Anita Bandi es en justamente recoger la actividad en la escuela, ¿cierto? Y ella hablaba también de estas actividades relacionadas con adquirir conocimiento. Y acá lo que llama la atención es que en esta línea ella omite ejemplos porque más bien dice que esa línea es de trabajo del profesor, ¿ya? Y yo creo que eso es algo que ha ido cambiando. También nosotros pudiésemos evaluar las actividades escolares relacionadas con adquirir el conocimiento. Y desde acá el DUA también nos entrega muchísimas herramientas. Ella nos dice que los terapeutas ocupacionales abordamos estas áreas según sea necesario para mejorar el desempeño ocupacional del estudiante y su plena participación. El SCI, la entrevista del ambiente escolar del modelo ocupación humana, también nos entrega ejemplos de actividades escolares y acá se listan varias de ellas que también pudiesen ser importantes de evaluar en el contexto escolar. El SCI incluye 16 ítems como escribir, leer, hablar, recordar cosas, realizar ejercicios matemáticos, hacer las tareas, rendir exámenes, participar en actividades deportivas, participar en cursos o ramos prácticos en el aula, etc. Las actividades escolares también pudiesen ser variadas de acuerdo a la edad y la etapa escolar. Esta tabla se las organicé yo con la idea de incorporar actividades escolares por nivel de enseñanza. Entonces acá vamos a ver que no es lo mismo la participación en clases en una etapa prebásica, donde probablemente la exploración y el aprendizaje a través del juego debiese estar presente. La transición hacia una educación básica, la actividad de participar en clase va a ir evolucionando hacia algunos aspectos más complejos, como poder resolver guías de trabajo, realizar preguntas, mantenerse trabajando sobre una tarea. Y luego, ya en educación media, la participación en clases ya pudiese ser aún más desafiante. Vamos a requerir que los estudiantes tomen apuntes, que puedan ir dar sus opiniones, fundamentar sus posturas, preguntar al profesor, etc. También incorporamos actividades como involucrarse en actividades tranquilas, que va a ir variando también de acuerdo a los niveles. Asimismo, las actividades en recreo, de juego libre, juegos imaginativos, hacia la educación media van a ser actividades principalmente sociales, de relación con otros, poder conversar, compartir intereses en un grupo, hacer amigos, juegos deportivos, que si se fijan es muy diferente la transición de actividades escolares desde la prebásica a la media. Asimismo también las rutinas y lo relacionado con rendir evaluaciones. Respecto a las evaluaciones estructuradas que pudiesen aportar a recolectar información en actividades escolares, pudiésemos utilizar, por ejemplo, el SFA, el School Functional Assessment. Esta es una pauta que probablemente no habían escuchado antes, es una de las más utilizadas en el contexto escolar en el mundo. No es exclusiva de terapia ocupacional, pero sí algunos de sus autores son terapeutas ocupacionales, por lo tanto tienen una mirada muy desde la ocupación y de la funcionalidad.
El año pasado, junto a la colega Camila Castro, hicimos la traducción del SFA y ustedes van a poder mirarlo y conocerlo durante este diplomado. También tenemos el cuestionario de autoevaluación ocupacional, el SCI, que también lista actividades escolares, y el PEDI, ya que si bien podría resultar como obsoleto para este diplomado el nombre que tiene, ¿cierto? Porque es una evaluación orientada a discapacidad, uno de los grandes aportes que hace esta pauta o de las cosas más importantes es que está validada para la población con discapacidad, que en realidad es algo que tenemos muy poco. Tenemos también la pauta de Así es como yo escribo. Y esta pauta a mí me ha gustado muchísimo. Es una evaluación de escritura, pero que está centrada en el niño. Hace un match entre las percepciones del niño y del profesor y ayuda a los terapeutas ocupacionales a realizar un plan de intervención respecto a las percepciones de ambos. Es muy amigable, tiene imágenes con las que se van a ir, el niño se va identificando y es una muy buena pauta también para aplicar. También la vamos a conocer en el curso, en el diplomado. Algo muy importante son las pautas de observación en salas de clase y en recreo, que también nos pudiesen ayudar a recoger información de las actividades escolares. Y algo que quisiera destacar es esta evaluación, que quizás ustedes ya la han escuchado antes, que es el AMPS escolar, que es diferente al AMPS que conocemos todos, ¿cierto? Es una bajada a la escuela. Esta pauta no tiene traducción al español y se requiere de entrenamiento y una certificación que lamentablemente es bastante cara para poder aplicarla. Pero de todos modos quisiera contarles que es la única observación estructurada validada para terapeutas ocupacionales en el contexto escolar. Lo bueno de esta pauta es que recoge la información en el entorno natural del niño. Los terapeutas ocupacionales observan 2 actividades que el profesor sugiere dentro de una lista de varias. Y acá les dejé una página que tiene bastante información de LAMPS por si quieren revisarla y profundizar. Creo que uno puede ir armando sus propias pautas de observación de acuerdo a sus realidades. Acá les dejé un ejemplo de algunos aspectos a observar en un contexto escolar para un niño con TDAH. También vamos a evaluar las habilidades, estructuras o funciones corporales que pudiesen estar interfiriendo en la participación escolar. Vamos a mirar las habilidades y funciones que pudiesen estar a la base del desempeño ocupacional. Por ejemplo, las habilidades motoras finas y gruesas, las habilidades sociales y de interacción, las funciones ejecutivas, la conducta adaptativa, la regulación emocional y de la conducta. Acá entra la evaluación de los aspectos de procesamiento y modulación sensorial, entre otros. El nivel de desarrollo psicomotor también pudiese caber en este punto. Algunas evaluaciones estructuradas que pudiesen aportar a recolectar información de habilidades o funciones pudiesen ser estas, que si uno mira son bastante, en realidad es donde tenemos más posibilidades de evaluación o es donde existen más herramientas a la mano. Entonces tenemos los test de desarrollo, ¿cierto? El TADI, que es el test de desarrollo chileno que estamos usando actualmente, Bailey, qué sé yo, Picky Bayer u otros que pudiesen estar usando los colegas. Tenemos también los formularios de terapia ocupacional en escuela, que son estos, que yo les conté en la primera clase que habíamos hecho la traducción, y aparecen varios pequeños formularios que nos podrían ayudar también a recoger información, principalmente de habilidades. Recoger habilidades cognitivas, ¿cierto? Función ejecutiva, el brief, que yo uso harto el brief para ver función ejecutiva, el ASIS, ¿cierto? Para mirar evaluaciones, los aspectos de habilidades sociales e interacción, pudiésemos mirar las habilidades sociales en el juego, que aquí, claro, el juego, no el juego solo, sino que a la vez cuáles son las habilidades sociales a la base, las habilidades visoperceptivas, y aquí es donde tenemos el famoso BMI que usamos muchísimo, las habilidades sensoriomotoras como el LAMPS, que algunos de ustedes también lo usan, las observaciones clínicas estructuradas del desempeño motor en relación a los sistemas sensoriales, el perfil sensorial, checklist de IS para profesores,
cuestionario, el SPM, otros cuestionarios o checklists de habilidades motoras, etcétera. La conducta adaptativa, yo sé que el Vinland es lo que ustedes más usan, pero también el ICAP me parece que algo está siendo también utilizado, y el ABAS 2. Acá les dejo, ¿cierto?, un extracto del manual del AMPS escolar, y quisiera leerles este párrafo para ver si ustedes están de acuerdo con los autores. Dice: mientras que las pruebas de funciones corporales, por ejemplo, la coordinación motora, la percepción visual, el procesamiento sensorial, pueden tener beneficios obvios para la determinación del diagnóstico, no aclaran los problemas que los estudiantes experimentan en el aula. Es decir, estos instrumentos no están diseñados para evaluar el entorno del estudiante, la interacción o la competencia dentro de estos contextos naturales, y muchas veces estos instrumentos ignoran los contextos de enseñanza y aprendizaje. ¿Y estás de acuerdo con estos autores? Yo creo que, o sea, al menos yo sí estoy de acuerdo, porque pareciese ser que muchas veces nos centramos demasiado en el punto de las funciones o de las habilidades, y a veces olvidamos los niveles anteriores. Así es que tenemos que poner ojo ahí, y recordar también cuando yo les mostraba cuáles eran las pautas más utilizadas, estamos más bien al nivel de habilidades, ¿cierto? De funciones, más que a nivel de participación. También tenemos las evaluaciones de los contextos o del ambiente donde se desarrollan las actividades escolares. Y aquí pudiésemos encontrar lo relacionado con el contexto escolar físico, la accesibilidad, el mobiliario, los materiales, que nosotros miramos muchísimo. De cuál es la forma de los escritorios, de las sillas, los elementos físicos de la sala, cómo es el patio, el recreo, los materiales, ¿cierto? Y las rutas que tiene la escuela de salida, de acceso, de traslado a la escuela. Podríamos mirar también el contexto escolar social, el proyecto educativo del colegio, los valores, las actitudes y las creencias de la comunidad educativa, incluyendo a los apoderados y a los estudiantes. Todo lo relacionado con lo que el colegio piensa, o que es su función, y a lo que entienden por educar, que va a influir muchísimo en los niños y niñas y en las acciones que podamos desarrollar en este contexto. Algo muy importante es el clima emocional o las relaciones que se estén dando, ¿cierto?, al interior de la sala de clase. Y aquí haciendo una vinculación también con la clase que les di de salud mental. ¿Se acuerdan de las relaciones receptivas y atentas? Bueno, también tenemos que considerarlo. ¿Se están dando este tipo de relaciones en la sala de clase? ¿Los niños tienen relaciones con personas significativas? ¿Cuál es el clima emocional durante el aprendizaje? ¿Hay tensión, hay nerviosismo, o hay relajo, hay disfrute? Las expectativas que tienen los profesores respecto a los estudiantes, las demandas de este contexto, muchas veces van a ser diferentes de espacio a espacio, lo que se espera de ese niño, las reglas y estructuras para aprender. Y también pudiésemos mirar otros contextos, por supuesto deberíamos mirar el contexto virtual, o todo lo que está pasando también con redes sociales, el lugar donde el estudiante toma la micro, que a veces son espacios también donde ocurren situaciones difíciles, y nosotros también podríamos apoyar desde esa línea, los espacios deportivos, etc. Algunas evaluaciones estructuradas que nos pudiesen aportar a recolectar esta información de los contextos pudiese ser las entrevistas, nuevamente las pautas de observación, el SCI, que justamente también habla del ambiente escolar, y otras que vienen de otras líneas, pero que también pudiesen ayudarnos. Por ejemplo, el índice inclusivo, que está desarrollado desde la educación especial, pero nos ayuda, por ejemplo, a mirar toda la cultura organizacional y lo que está haciendo la escuela en pro de acciones inclusivas, como a nivel organizacional, a nivel de los docentes, etcétera. Podríamos incorporar checklists de accesibilidad, mirar las rutas accesibles. En Chile tenemos la OUC, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción del año 2016, y en ella se describen cómo debiesen ser los espacios de la ciudad, ¿cierto?, para que cumplan con estas normas de accesibilidad. Eso mismo pudiésemos utilizarlo en la escuela.
Las observaciones de las características sensoriales de las salas de clase también pudiese ser una forma de mirar de qué manera lo sensorial o los estímulos sensoriales también están afectando en la escuela. Entonces, de acuerdo a lo que hemos revisado en esta clase, ¿de qué manera podríamos mejorar nuestra práctica educativa, evaluativa? Y acá les dejo algunas ideas justamente para reflexionar. ¿Podría la pauta DUA ayudarnos a recoger las barreras y facilitadores del contexto escolar? ¿Podríamos incorporar los fundamentos de la CIF para evaluar participación? ¿Qué creen? Ahí les dejé el enlace para que descarguen la CIF, la versión de infancia y adolescencia. ¿Podríamos incorporar en nuestra práctica evaluativa el concepto de bienestar y calidad de vida en la escuela? ¿Creen que podríamos seguir enriqueciendo nuestra práctica evaluativa incorporando los intereses y evaluar el disfrute en las actividades escolares? ¿O profundizar en los componentes volitivos en las actividades escolares? También podríamos transitar desde un modelo centrado en los déficits hacia un enfoque de promoción de fortaleza. O, por ejemplo, podríamos incorporar el inventario de fortaleza que ustedes revisaron en las clases del primer módulo. Pudiésemos incorporar más evaluaciones que recojan las percepciones subjetivas del niño, por ejemplo, como la pauta de escritura que yo les comenté antes. Y esto enfatiza nuestra práctica de centrado en el usuario. También pudiésemos comenzar a construir nuestras propias listas de chequeo, observaciones para recoger información de actividades escolares en contextos naturales, por ejemplo, en la sala de clase, en el recreo, en el comedor, el kiosco, etc. Y respecto al procesamiento sensorial, no solo quedarnos con el SPM o el perfil sensorial, también empezar a mirar de qué manera las características sensoriales de los contextos van a impactar en el desempeño escolar. Y creo que también es importante que comencemos a utilizar evaluaciones propias de la terapia ocupacional en escuela, ya que esto nos va a permitir orientar nuestra práctica y mantenernos enfocados en los principios de la terapia ocupacional en escuela. Ya finalizando, quiero contarles que esta unidad va a tener dos grandes actividades. Ya una la realizaremos durante el segundo bloque de la sesión presencial del sábado 24 de octubre, donde trabajaremos en grupo y iremos profundizando en algunas pautas y herramientas de evaluación que ustedes elijan. Y también contarles que durante la semana del 26 de octubre al 6 de noviembre tendremos una práctica en duplas. Para esto deben completar el formulario que les dejé aquí a continuación, indicando qué pauta o herramienta quisieran practicar junto a un compañero o compañera, ¿ya? Y de acuerdo a los intereses que ustedes demuestren, nosotros los vamos a distribuir. Así que los invito a hacer clic en el formulario y completar esta pequeña encuesta. Y finalmente, como todas las clases, les dejo algunas preguntas para reflexionar y discutir que pudiesen agregar en sus formularios de aprendizaje para poder recogerlas en la clase sincrónica. Por ejemplo, ¿qué otras pautas de evaluación crees sería beneficioso agregar en tu propia práctica? ¿Cuáles serán nuestras debilidades o barreras al momento de evaluar en el contexto escolar? ¿Crees que las pautas de evaluación pueden ser adaptadas a nuestra realidad? ¿De qué manera nuestra práctica evaluativa promueve la participación al interior de la escuela y no profundiza en estigma y exclusión? ¿Nuestra práctica evaluativa se está desarrollando desde una perspectiva de derechos humanos? Muchas gracias.